Las ninfómanas han existido durante siglos, pero los orígenes del concepto siguen siendo esquivos. Desde los símbolos prehistóricos de fertilidad hasta los mitos griegos de úteros errantes, la sexualidad femenina ha sido durante mucho tiempo malentendida y controlada. En la Edad Media, las mujeres acusadas de un deseo sexual excesivo enfrentaban humillación y castigo, mientras que figuras poderosas como Catalina la Grande desafiaban las normas sociales. En el siglo XVIII se utilizó el término ninfomanía para avergonzar a las mujeres, pero con el tiempo las cambiantes perspectivas lo reemplazaron por hipersexualidad, reconociendo una compleja interacción de factores. Hoy en día, la sexualidad femenina se ve con mayor comprensión y respeto. Los ninfómanos han existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero determinar el origen exacto del concepto es casi imposible. Esta discusión busca rastrear las raíces de la ninfomanía lo más cerca posible y examinar cómo la sociedad ha tratado a las mujeres etiquetadas de esta manera a lo largo del tiempo. Al final, comprenderás cómo identificar a una ninfómana y lo que esto implica. El término ninfomanía, históricamente utilizado para describir un deseo sexual excesivo en las mujeres, se originó en el siglo XVIII. Sin embargo, las sociedades prehistóricas ofrecen perspectivas intrigantes sobre el comportamiento sexual y las dinámicas de género. En aquellos tiempos, la supervivencia y la reproducción eran las principales preocupaciones. Es probable que la actividad sexual estuviera impulsada por instintos biológicos más que por placer o deseo personal. Artefactos como las figurillas de Venus, pequeñas estatuas del período paleolítico, revelan actitudes prehistóricas hacia la sexualidad femenina. Estas figurillas, encontradas en Europa, Asia y África, enfatizan características sexuales exageradas, reflejando la importancia de la fertilidad y la reproducción. Sin embargo, probablemente simbolizan valores sociales relacionados con la procreación más que ejemplos tempranos de ninfomanía. Las sociedades prehistóricas eran probablemente igualitarias, sin jerarquías rígidas ni clases sociales, lo que se extendía a las relaciones sexuales. Evidencias como pinturas rupestres y otros artefactos sugieren que la actividad sexual era una parte natural y rutinaria de la vida. Aunque no hay referencias explícitas a la ninfomanía en esta era, vale la pena seguir explorando. El término ninfomanía proviene de la mitología griega antigua, inspirándose en las ninfas, diosas asociadas con la naturaleza conocidas por su belleza y comportamiento libre. A diferencia de estos seres míticos, la sexualidad de las mujeres griegas estaba estrictamente controlada y las desviaciones de las normas sociales se atribuían a menudo a influencias divinas. Se esperaba modestia, y el deseo sexual excesivo se consideraba un fallo moral. Este sistema de creencias, combinado con teorías médicas contemporáneas, creó una comprensión compleja de la sexualidad femenina en la sociedad griega. Las teorías médicas griegas antiguas sobre la ninfomanía, como el concepto del útero errante, ofrecen perspectivas fascinantes. Propuesta por Hipócrates, esta teoría atribuía los problemas de salud de las mujeres, incluido el comportamiento sexual elevado, a un útero desplazado dentro del cuerpo. Para tratar un útero errante, los médicos griegos antiguos recomendaban cambios en la dieta o reposo en cama como remedios iniciales. Si estos fracasaban, recurrían a medidas más extremas, como la fumigación, que implicaba aplicar sustancias de olor desagradable en la nariz y aromas agradables en la vagina para atraer el útero a su lugar. Estos métodos parecen bastante inquietantes según los estándares modernos. Otros tratamientos incluían el matrimonio y el embarazo, considerados curas
para muchos problemas de salud femenina. La teoría del útero errante fue tan influyente que permaneció en la educación médica en Europa hasta el siglo XVI. Solo con los avances en anatomía moderna y el estudio directo del cuerpo humano se cuestionó y finalmente se abandonó la teoría. Los griegos también acuñaron el término histeria, derivado de la palabra griega para útero. Se creía que esta condición afectaba solo a las mujeres, con síntomas como desmayos, nerviosismo y notablemente un comportamiento sexual inusual. Parece que podrían haberse beneficiado de perspectivas más amplias sobre la sexualidad, como las encontradas en el Kama Sutra, escrito alrededor del año 225 después de Cristo, aunque los griegos abordaron el tema de manera muy diferente. En la Edad Media, la comprensión de la salud mental y sexual seguía moldeada por las teorías de médicos griegos y romanos antiguos. Se pensaba que las mujeres tenían cuerpos más fríos y húmedos, lo que las hacía más susceptibles a ciertas condiciones, incluido un aumento en la excitación sexual. Esta creencia estaba arraigada en la teoría de los 4 humores, que asociaba la salud con el equilibrio de la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, cada una vinculada a fuerzas elementales. Las mujeres, vistas como dominadas por humores más fríos y húmedos, solían recibir tratamientos como baños calientes y remedios herbales para restaurar el equilibrio. Las expectativas sociales, además, reforzaban estas ideas médicas, llevando al diagnóstico de ninfomanía. Los tratamientos iban desde el matrimonio y la actividad sexual regular hasta intervenciones más extremas como la sangría o la cirugía. Sin embargo, la ninfomanía no era ampliamente reconocida durante la Edad Media. Los tratamientos costosos solo estaban disponibles para mujeres de clase alta, mientras que las mujeres de clase baja que mostraban tales comportamientos, sin embargo, la ninfomanía como concepto no era ampliamente reconocida ni comprendida durante la Edad Media. La sexualidad femenina era un tema rodeado de tabúes, y las percepciones sobre la misma estaban profundamente influenciadas por las creencias religiosas y las estructuras de poder de la época. Los tratamientos para lo que hoy se consideraría ninfomanía, considerados como enfermedades mentales o comportamientos descontrolados, eran costosos y en su mayoría solo accesibles para las mujeres de la clase alta. Estas mujeres podían recurrir a la atención de médicos o alquimistas que ofrecían terapias y remedios, a menudo sin bases científicas, pero envueltos en un halo de exclusividad. Mientras tanto, las mujeres de clase baja que mostraban comportamientos sexuales que se percibían como excesivos eran vistas con desconfianza y a menudo se las sometía a castigos severos por parte de la sociedad o de la Iglesia. Esta disparidad en el trato entre clases sociales resalta una de las muchas formas en que las normas sociales y los valores de la época estaban entrelazados con las divisiones económicas y sociales. La Iglesia Católica, que tenía un dominio absoluto sobre las instituciones y prácticas sociales durante la Edad Media, desempeñaba un papel crucial en la formulación de las normas sexuales. Los comportamientos considerados excesivamente sexuales, como el deseo desmedido de las mujeres, eran vistos no solo como inmorales, sino también como una amenaza directa al orden moral que la Iglesia intentaba preservar. Según la doctrina de la Iglesia, la sexualidad femenina debía estar limitada al matrimonio y dirigida a la procreación. Cualquier desviación de esta norma era percibida como pecado. Las mujeres acusadas de ninfomanía eran generalmente tratadas con desdén y humillación pública, en un esfuerzo por castigar y corregir lo que se consideraba una transgresión grave.
Los castigos eran frecuentemente severos y humillantes. En algunos casos, las mujeres acusadas de ninfomanía eran obligadas a desfilar desnudas por las calles de las ciudades, expuestas al escarnio público mientras sufrían las burlas y mofas de los espectadores. Este tipo de castigo tenía un doble propósito: avergonzar a la mujer, pero también servir como advertencia para las demás mujeres de la sociedad, desalentando cualquier intento de desafiar las normas sexuales impuestas por la Iglesia y la sociedad. Este tipo de humillación pública era una forma de control social que intentaba mantener a las mujeres dentro de los límites estrictos establecidos para su comportamiento. En los casos más graves, cuando la supuesta ninfomanía se consideraba una amenaza aún mayor para el orden moral, las mujeres eran enviadas a asilos o instituciones religiosas, donde a menudo enfrentaban tratamientos brutales. Uno de estos métodos era la sangría, una práctica médica popular en la Edad Media que se creía que equilibraba los humores del cuerpo, una idea que derivaba de las teorías médicas de Galeno. Se pensaba que, al sangrar a las mujeres, se podría reducir su impulso sexual, ya que se creía que la hipersexualidad estaba vinculada a un desequilibrio de los humores. Estos tratamientos no solo reflejaban el entendimiento médico de la época, sino que también funcionaban como una herramienta para controlar y someter a las mujeres, reduciendo su agencia y reforzando las normas sociales sobre la sexualidad femenina. A pesar de estas estrictas normas y de la opresión generalizada de la sexualidad femenina, algunas voces comenzaron a desafiar el statu quo. En particular, algunas mujeres místicas y santas de la época, como Margery Kempe y Juliana de Norwich, cuestionaron las enseñanzas de la Iglesia, sugiriendo que la sexualidad femenina no era inherentemente pecaminosa, sino que, en algunos casos, podía incluso ser un camino hacia la iluminación espiritual. Estas figuras, al desafiar las opiniones dominantes, ofrecieron una visión alternativa de la sexualidad femenina que chocaba frontalmente con las creencias tradicionales de la Iglesia. Si deseas que continúe traduciendo el resto, házmelo saber.